Capitán Gómez del Corral. Existen dentro de la historia de los miembros de la familia del Corral historias de vida que nos permiten conocer con detalle momentos apasionantes sobre la historia de nuestro país. Hoy queremos compartir la historia y aventuras del capitán de bergantín Gómez del Corral, el segundo miembro de la familia del Corral documentado en suelo colombiano. Gómez del Corral era natural de Andalucía y nació alrededor de 1500. Sabemos que era letrado y que llegó al país en medio del descubrimiento español del centro de la actual Colombia, por lo que comprender el contexto de aquella época y aquella exploración es fundamental para valorar la importancia de nuestro personaje. Situémonos en 1535, año en el que Pedro Fernández de Lugo solicitó al rey Carlos V que le concediera el permiso para explorar la gobernación de Santa Marta, permiso que le es concedido y permite que Fernández de Lugo organice una expedición y se desplace a Colombia al año siguiente acompañado de su hijo y otros familiares y paisanos oriundos de Tenerife, entre los que se encontraba Gómez del Corral y otros españoles, entre los cuales estaba Gonzalo Jiménez de Quesada, quien sería el futuro fundador de Santa Fe de Bogotá. Pues bien, Jiménez de Quesada es encargado por Fernández de Lugo del reconocimiento marítimo y navegación del río Magdalena, el 1 de abril de 1536. Dicha misión estuvo llena de dificultades, lo que obligó a Fernández de Lugo a organizar una segunda expedición que fortaleciera la primera. Esta nueva expedición requirió nuevos líderes, momento en que nuestro protagonista resulta fundamental. Gómez del Corral es entonces designado por su superior del cuidado y mando de una embarcación de tipo bergantín y se le reconoce el grado de capitán. Como capitán, Gómez del Corral reconoce el Magdalena y apoya aquella segunda expedición, la cual termina uniéndose en la localidad de Zompayón al grueso de la expedición de Jiménez de Quesada, que se dirigía hacia el centro del país. Como parte de aquellas aventuras, Gómez del Corral descubre los primeros yacimientos petroleros reconocidos por los españoles en Barrancabermeja y, por supuesto, pudo presenciar la fundación de Santa Fe de Bogotá, ciudad en la que es reconocido como uno de sus fundadores. Por su cercanía con Hernán Pérez de Quesada, hermano de Gonzalo Jiménez de Quesada, fue encargado de resguardar las primeras esmeraldas colombianas, conocidas por los españoles con el compromiso de ponerlas después en manos de la corona española. Experimentado navegante y líder de algunos de los españoles que hacían parte de la expedición de Jiménez de Quesada, Gómez del Corral es mencionado por diferentes cronistas. Por ejemplo, Juan de Castellanos afirma que nuestro personaje fue el encargado de liderar a los españoles que tenían como misión encontrar el sitio más propicio para fundar Santa Fe de Bogotá. Otros autores refieren que Gómez del Corral participó además en la fundación de la ciudad de Tunja, donde al parecer vivió por un tiempo y fue candidato al cargo de alcalde ordinario sin lograr ser elegido. Sin embargo, se le asignó un solar en la misma ciudad, cerca a la casa de Juan de Junco. Después de sus importantes labores en territorio colombiano, retornó a España en 1540. En 1545 se hallaba residenciado en Sevilla y finalmente se estableció en Sanlúcar de Barrameda, donde se presume falleció, dejando memoria de sus aportes y aventuras.